Yo es que he pensado que a mí también me interesaría ser intelectual. Como no tengo nada que perder. Mira tú, labras como todo el mundo, con la misma fuerza y sin torcerte. Sigues siendo una persona sencilla. Llevas 2 o 3 inviernos que ni un mal constipado. Y si además se puede hacer lo que haces con la mujer del médico, leer novelas sin estropearlas, decir grande, víspera, paradigmático. Pues no sé, chico, no sé. Pero yo no le veo más que ventajas a esto de ser intelectual. Sobre todo ahora que me he quedado huérfano. Pues entonces conviene que empecemos por el materialismo dialéctico. Por tener una base, ¿sabes? En los cines aún sigue oliendo a palomitas recién hechas y la gente continúa haciendo cola para comprar sus entradas, a pesar del amplio uso de la preventa por internet. Con el paso del tiempo, las salas se llenan más o menos en función de los días y seguimos encontrándonos en ellas a los típicos ejemplares humanos que comentan las películas como si fuesen los únicos espectadores de la sala, o a esos otros que se dedican a retorcer con insistencia el plastiquito del caramelo. No obstante, ya en pleno 2019, las llamadas nuevas plataformas digitales como Netflix o HBO se han convertido en ese nuevo enemigo para la industria cinematográfica, o más bien para ese cine que se sigue difundiendo en las salas. Parece que nos hemos acostumbrado a pagar por consumir contenidos audiovisuales por internet. Aunque no nos engañemos, seguimos pirateando como los que más. Recientemente hemos vivido estrenos mundiales de películas a través de estas plataformas. Recordemos, por ejemplo, Roma, de Alfonso Cuarón, que se estrenó en Netflix, pero que continúa aún en las carteleras de algunos cines de Madrid. Por eso cabría preguntarse si han cambiado realmente estas plataformas, la forma de consumo de los espectadores, si nos quedamos en casa o preferimos las salas de cine, o de qué dependen nuestros consumos audiovisuales, qué preferimos, y si los jóvenes de hoy recordarán en el futuro sus memorias seriéfilas solos en sus casas o con amigos. ¿Se perderá entonces definitivamente esa experiencia del cine en colectivo? ¿O acabarán finalmente por cerrar las salas de cine? De todo esto, o de lo que nos dé tiempo, hablaremos en el que ya es el 11º programa de la segunda temporada de La Placita. Os habla Eduardo y conmigo están Miguel, Vivi, sustituyendo a nuestro querido Jorge Sanz, que este fin de semana se ha fugado, y Daniel. Y además, contamos también con la participación de García a las cámaras. Así que nada, bienvenidos. Este 11º programa de La Placita, un poco trayendo a colación este debate que comentábamos en este editorial. La polémica, Eduardo, la polémica. Eso, debate. Uy. Joder, es que estoy gilipollas. Estás muy tonto hoy. Bueno, el caso es que en la polémica queríamos traer a colación el debate de cómo han afectado estas nuevas plataformas digitales como Netflix o HBO al consumo de contenidos audiovisuales. Es decir, la primera pregunta sería, bueno, tengo constancia de que todos los aquí presentes tenemos Netflix o HBO, ¿no? Sí. O por lo menos nos quedamos con la cuenta de alguien que nos ha dado cuenta de que, bueno, pero de que la tenemos, efectivamente. Sí. Bueno. Yo soy ese al que le roban la cuenta. ¿Cómo que te roban la cuenta? Sí, yo he tenido mucha gente robándome Netflix durante mucho tiempo. Bueno, esa no es la polémica, así que... Pues es bastante polémico. Ya eso, que estoy aquí en el programa, quería poner mis problemas. Me vais a boicotear. Un poquito. Bueno, la primera pregunta sería si creéis que estas nuevas plataformas digitales amenazan la supervivencia de ese consumo que se realiza en las salas de cine. O si es un fake. Pues empieza quien queráis. Venga, que empiece Vivi. A ver, yo creo que no afecta tanto a lo que es la industria del cine. A lo que afecta a la industria del cine realmente han sido los precios que han ido subiendo de manera loca y desorbitada.
Y es una nueva manera de ocio que está al alcance de mucha más gente que ir al cine. Al cine, al fin y al cabo, tienes que dejarte tus 7, 8 pavos a no ser que vayas en un miércoles, mientras que Netflix puedes hacer lo que quieras mientras lo tengas, o HBO. Por HBO puedes hacer lo que te permita HBO, porque también tiene tela. Pero no lo veo tanto. Lo que sí veo es que los cines han ido desapareciendo poco a poco. Yo creo que a día de hoy cines pequeños no quedan, solo quedan cines de grandes empresas, y son las que se quedarán y seguirán ahí, porque la afluencia de gente no es tan grande, aunque sigue yendo bastante gente como lo era hace unos años, en parte por las nuevas plataformas de streaming, y en parte pues eso, por los precios que tiene el cine. Bueno, Pensáis igual todos. o sea, yo estoy más o menos de acuerdo, que decir, hay cosas que son obvias, efectivamente. Yo creo que en este país, en concreto, pues lo que ha sido el IVA cultural ha hecho mucho daño, y eso, unido a pues esto que comentamos de Netflix, de las nuevas formas de negocio, yo creo que es una manera, o sea, es un elemento bastante peligroso para el cine, y me parece que amenaza bastante. O sea, ¿por qué? Porque permite, digamos, o sea, yo creo que al final lo que está ocurriendo es que las maneras de producir cine están cambiando. Los productores cinematográficos ahora mismo ya no son lo que eran antes, no tiene nada que ver. O sea, ahora se están centrando mucho más en la producción de series, mucho más que en películas, porque ahí es donde está el dinero. O sea, además, de alguna manera, la plataforma te asegura unos ingresos prácticamente fijos al mes que vas a tener, y que no son tan variables como puede ser pues acudir a las salas, ¿no? Pero yo creo que el cine sigue siendo un elemento social bastante importante, y sobre todo plebeyo. O sea, quiero decir que no es una cosa que... O sea, me parece complicado que acabe llegando, o que acabe convirtiéndose en algo elitista, y que me parece que es un lugar de reunión de alguna manera, que es difícil de acabar con ello. Además, creo que es una plataforma de transmisión de cultura bastante tocha, que a determinada gente le interesa mantener. Me parece que acabar con el acudir a las salas es complicado, pero sí que creo que si seguimos por una dinámica de unas formas de negocio y de plataformas culturales mucho más centradas en el individuo que en lo social, pues puede ocurrir. Pero yo creo que al final no sé hasta qué punto es productivo para las grandes empresas cinematográficas. Y has hablado del cine como acontecimiento social un poco, y ese es otro aspecto que me gustaría que comentásemos un poco, porque hemos hablado del tema económico, que evidentemente no es lo mismo el precio de las entradas de cine ahora que cuando nosotros éramos chavales y íbamos al cine del barrio, que ahora se ha convertido en un gimnasio. Y me gustaría hablar un poco de esa experiencia en colectivo e individual. Es decir, si antes asistíamos al cine cuando éramos más pequeños para echar la tarde y demás, y a fin de cuentas vas al cine con tu novia o con tus colegas o lo que sea, y si esa experiencia en colectivo choca con una experiencia más individualizada que se produce cuando consumimos cine o series a través de estas plataformas. No sé si pensáis lo mismo, si estáis en desacuerdo. A ver, pues yo creo que sobre todo afecta es impactante para el cine independiente, porque la gente sigue yendo con sus amigos, con lo que sea. La mayoría siguen yendo a ver las grandes producciones. Casi todo el mundo va a ver, pues sacan Los Vengadores, pues no sé qué, saca algo Marvel, van ahí, sacan algo de la última taquillera de Star Wars, pues van. Entonces, el cine independiente es el que se ha tenido más que adaptar, que también es un cine un poco más personal, un poco más intimista, y es el que se ha tenido, yo creo, que adaptar a estos medios, porque no van a sacar la de Los Vengadores en Netflix, por ejemplo, o en HBO, pero sí te sacan la última película, por ejemplo, de los Coen, la han sacado ahí. ¿Por qué? Porque se adapta mucho mejor, yo creo, a su público, que lo va a ver tranquilamente a lo mejor en su casa, y que no va a tener la repercusión económica que tienen las otras. Entonces, en Netflix ya se encarga de promocionártelo, de darte, además, no sé si les dan apoyo para la realización y todo el rollo. Entonces, creo que principalmente afecta a eso, que es el cine independiente. Lo que se tiene que un poco también es adaptar a eso, porque ahí es donde va a estar su público, yo creo.
Sí, la verdad que opino un poco como Ross. El cine palomitero, ¿no? Como se suele llamar de manera un poco despectiva, es el cine que va a perdurar. Es el cine que en Estados Unidos, por ejemplo, es el cine que llena salas. El resto del cine no va ni Peter. Se va a ver las grandes producciones de las grandes sagas de... Pues ahora mismo estamos con los superhéroes, pero ya vendrán otras oleadas. Sale Star Wars, se llenan los cines, vende una locura. Mientras que las películas más chiquititas, como bien ha dicho Ross, creo que se adaptan mucho mejor a este medio. Hemos tenido Netflix, la peli esta de... Sí, la que ha dicho Eduardo al principio, ¿no? La de Roma. No, la de... Yo me refería a la de... La que hizo Star Wars, la tía que hizo Star Wars, que es del director de Ex Machina, que va de cáncer. Sí, tú lo has visto. ¿Yo la he visto? Sí, claro. ¿Que va de que lo has cáncer? visto. Sí, va de movidas espaciales raras que no pasan en el espacio, sino en la... Bueno, no me ¿La acuerdo. llegada? No, es una original de Netflix, es que ahora mismo no me acuerdo del nombre. Pues eso, que... Rick y Morty. Rick y Morty no es de Netflix. Es verdad, es cierto. Pero ¿qué es eso? Que, Es que tampoco consumo tanto Netflix, básicamente eso. El Rick y cine, Morty. el cine independiente tiene más capacidad de poder salir directamente en estas plataformas en vez de en el cine, ya que en el cine no hay tanta gente que vaya a ir a verlo. De hecho, hay zonas de España, hace poco leí que en Extremadura hay una zona que ni la ciudad más grande tiene cine, que ha cerrado. O sea, estamos en ese punto en el que directamente hay zonas de España que no tienen un cine al que ir. Nosotros teníamos un cine, como bien has dicho antes, que se convirtió en un gimnasio, y nosotros ya no lo utilizábamos por esa época, pero yo tenía constancia de que los adolescentes del momento sí que seguían ahí yendo bastante y se quedaron sin ¿qué me haces? No, que quería apuntar una cosa con respecto a esto que habéis dicho del cine palomiteros. Incluso la última película que yo recuerdo que vimos en ese cine fue Machete. Sí, Que yo es- también lo recuerdo. que es- o sea, ya en la época... Estábamos nosotros Sí, solos. solos en la sala, y era la época en la que ya, eso, efectivamente, esa sala estaba muriendo, y no digo que fuese el momento de cambio de tercio en lo que es el cine, pero, joder, que la última película que fuésemos a ver fuese Machete, que es una película totalmente palomitera, pues oye, pues yo creo que habla bastante... Sí, luego una cosa con lo de la experiencia colectiva del cine y todo el rollo. Quiero decir, nosotros hemos hecho sesiones de ver una película todos juntos en casa, y creo que es algo que ahora está mucho más al alcance de la mano de la gente joven, de quedar en casa de alguien para ver una película que está en Netflix porque les interesa y quieren verla. El Netflix and Chill, ¿no? ¿El? Netflix and Chill. Netflix and Chill, pero con tus colegas. Nosotros lo hemos hecho, hemos visto muchas películas juntos en casa de alguien. Y La Gran Belleza y Transpotting. La Gran Belleza yo nunca la he visto. Pero Pues yo no sé somos de alguien amigos, que se ¿no? quedó dormido viendo el Gran Dictador. Pero porque tu sofá era muy cómodo, tío. No hablas de tu sofá. No, mi sofá pasó mejor vida ya. Pues... Yo Pues creo nada. que iba a apuntar otra cosa. Bueno, venga, pues apunta. Todo lo que quieras. Iba a apuntar... ¿Qué iba a apuntar, tío? Bueno, Me he olvidado, me ha hecho blancazo. pantallazo azul. Me ha hecho pantallazo azul. Sí, no, sí, creo que, pues, o sea, una de las cosas que muestran que efectivamente el cine intenta reinventarse de alguna manera es pues cosas como el Día del Espectador. Ahora es mucho más... Yo recuerdo, en el pasado también había Día del Espectador, pero tampoco era como un evento que dices, ojo, el Día del Espectador, tampoco había tanta diferencia, ¿no? de afluencia. Ahora el Día del Espectador es un rollo, pues si no te pones en primera fila, el principio de la película te lo vas a perder porque la gente siempre llega a mitad. Quiero decir, o sea, bueno, esto es una anécdota, pero vamos, que es efectivamente, yo creo que si no es por cosas como esa, o por el Día del Cine, no sé qué, que todo está súper barato, me parece que efectivamente da muestras de que agoniza. Agoniza, pero entre semanas, yo yo- creo, porque en fin de semana yo creo que también paso por cines y también está Sigue bastante habiendo llenos. gente, efectivamente sí, pero no sé hasta qué punto. Gente que tiene money. Yo quiero decir una última cosa, que es, por favor, si vais al cine, panda de desgraciados, sed educados. Nada de hablar, de hacer el imbécil y de mierdas. Porque, Pero si le llamas imbéciles y desgraciados, a lo porque es mejor que, no te hacen caso. es que es tío. lo que son. Sois una panda de desgraciados los que vais al cine a tocar los huevos. Y ya está. Yo quería decir esto. Muchas gracias por esas amables aportaciones. Y hasta aquí la polémica, que no el debate del 11º programa de La Placita. Dale a la musiquita Bibi No, el señor que está allí nuevo. Dale.
la sección de las míticas de Ross. ¿Qué nos vas a contar hoy? Pues hoy os traigo a una diosa muy molona, la verdad. A Atenea. ¿Os suena, no? Atenea. Suena Sí. Ha estado aquí en la mesa. Atenea. Pero esta es la diosa. Es verdad que La está diosa. aquí, sí. Entonces, a ver, vamos a empezar presentándola un poquito. ¿De qué es diosa? ¿De qué es diosa? Pues luego se le aplicaron muchas... Hay opciones. Por ahora no, luego. Porque se le aplicaron muchas connotaciones, pero principalmente y las más clásicas son de la inteligencia, de la sabiduría y de la guerra. Pero es que además en Grecia estas dos ideas estaban unidas. Y de los búhos. No es que dos- fuesen qué es dos eso, ideas? La inteligencia y la guerra. ¿Por qué? Porque en Grecia había otro dios de la guerra, que es... ¿Marte? Ares. Pero en Grecia, Ares. Muy bien. Muy bien. Marte. Este es Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tienen dos dioses de la guerra? Para los griegos, que luego se cambió esto un poco con los romanos, Ares era el dios de la guerra violenta. Entonces era un dios que en verdad no era tan popular en Grecia, porque tú no quieres una guerra sangrienta y violenta. Entonces para eso tenías a Atenea, mucho más importante, que era la diosa de la guerra inteligente, o sea, de la estrategia. Tú preferías rezar a Atenea para hacer una buena estrategia y vencerles sin que haya sangre y sin que haya nada. Claro. Entonces- Ares era más del contraataque. Era sangre por sangre, violencia. Más que era de la violencia. Entonces, los romanos, por ejemplo, eran mucho más de Ares, pero porque tenían una... Desde el principio su ideología era como mucho más guerra Más bravos. violenta que de inteligencia. Entonces, ¿qué pasa con esta diosa? Pues vamos a empezar situándola en una ciudad que lleva su nombre. ¿Cuál es? Atenas. Muy bien. Y tiene un templo muy importante dedicado a ella. Atenas. ¿Que cuál es? El templo de Atenea. El Partenón. Casi. Partenón. Vaya. ¿Por qué se llama No vayas a pasar Partenón palabra, baby. y no Ateneo, como sería más lógico? ¿Cómo que dices? ¿Que ¿Por qué se llama Partenón y no Ateneo si está dedicado a Atenea? Pues porque Parcenos era una doncella. Entonces, el epíteto de Atenea era Atenea la doncella, Atenea Partenos. Y esto que es doncella virgen y demás. Entonces, esto significa la casa de las doncellas. Y la diosa de las doncellas se supone que es Atenea. Por eso se llama Partenón. Interesante. Y entonces os voy a explicar los dos mitos importantes que aparecen en los frontones para que esto no os valga como siempre curiosidad y si alguna vez vas a Atenas digas, yo sé que se representaba en el frontón del Partenón. Así que voy a contar los dos mitillos. Para que podamos ir de flipados. Claro, Algún día claro, vamos para ir a... a flipaos porque no habéis estado a Atenas en vuestra puñetera vida. Pues Tú no. tampoco. Menos mal que no. Ojalá. Menos mal que no ha venido Jorge hoy porque Claro. la turra iba a ser intensa. Joder, ya ves. Aposta, lo he hecho. Entonces, os voy a empezar contando el mito. Entonces, el mito se centra en Zeus. Como todos los mitos. Claro, Zeus un día iba, tenía su primer amante que se llamaba Metis, que era la prudencia. Y pues estaba con ella y demás. Y cuando... Era una ninfa. Era una ninfa. Era una titánide. Era como Gaia. Sí, pero también era oceánide. Entonces, bueno, Vale. temas que no nos metemos. Lo importante es que era la prudencia. Y se queda embarazada. Pero le hacen un oráculo a Zeus y le dicen que uno de los hijos de Metis le quitará el trono a Zeus. Entonces dice Zeus, esto no puede ser. ¿Y qué hace para solucionarlo? Se la carga. Se la come. O sea, hace un poco lo que hizo su padre. Sí, efectivamente. Usa la misma estrategia. El ciclo. Entonces se come a Metis, se come a la prudencia. Cuidado. ¿Y qué pasa? Pues unos meses, metáfora, ¿eh? unos meses más tarde va y le duele la cabeza. En vez de la barriga, lo que le duele es la cabeza. ¿No puede parar de pensar, está todo rayado o qué? No sé, se ha comido la prudencia y le duele la cabeza. Está tenso ahí. Hay algo que le reconcome. Le duele mazo, pero terriblemente. Y claro, en esa época no había aspirinas. Entonces, ¿qué se le ocurre hacer? Pues un método un poco más rústico. Llama a Hefesto, dios de las forjas, y le dice que le abra la cabeza de un hachazo. Típico. Buena manera. Así que Hefesto no se lo piensa dos veces. Dice, pues venga, Directo al problema. pimba, hachazo en la cabeza. ¿Y qué pasa? Pues de la raja aparece una diosa entera vestida para la guerra, con casco, con un peplos, que es un vestido largo griego, El típico con- pépolos. con un escudo y con una lanza. Sale ya ahí vestida y enorme. Y es Atenea.
O sea, Atenea, o sea, en vez de surgir de la mujer, claro, se la ha comido y surge de su cabeza. Sale de la cabeza. De la frente. La diosa de la jaqueca. Como es de la sabiduría, pues tiene que nacer de ahí. Sí, sí. Y ese es el nacimiento de Atenea, que está plasmado estaba plasmado, porque está roto, en el frontón este del Partenón. Sí, y ahora vamos con el oeste, que lo que trata es el tema de... ¿Faltan norte y sur también? No, solo tiene Por un dos. momento dado he pensado en Solo plan, tiene dos frontones. en plan que lo decías un poco despectivo, como en plan de el frontón este. No. Este de ahí. Que además es el importante. El oeste es como es el de atrás, que lo que plantea es el tema de por qué Atenas está dedicado a Atenea. ¿Y por qué? Entonces, la cosa es pues que un día crean la ciudad antes de que se llamara Atenas y todos los dioses sabían que iba a ser una gran ciudad. Entonces, a la hora de elegir la ciudad, quién quería ser su patrón, todos los dioses se pelean por ella. Y los dos que más destacan son Atenea y Poseidón. Entonces, los dos hacen regalos a las ciudades para ver quién se hace el patrón de la ciudad. Y Poseidón lo que hace es coger su tridente, da una hostia al suelo y de ahí nace un lago salado, nacen fuentes, regala de todo. ¿Y Atenea qué hace? Pues coge la lanza y hace ¡ush! Y saca un olivo en mitad de Atenas. ¿Cómo? A ver, no me estoy enterando. O sea, Poseidón la lía, se pone ahí a lo Saca loco, fuentes, fuentes, lagos, y la otra llega con una puta vara, un palo de olivo y ya está. Con su lanza y saca un olivo. Inca la lanza. No sé muy bien lo que hace, o la planta y crece. La planta algo así, y eso crece un es. olivo, ¿no? Sí, entonces básicamente le regala un olivo sagrado. Y los jueces deciden que la patrona tiene que ser Atenea por su super regalo, el olivo sagrado. O sea, el olivo mejor que el agua, ¿no? Mejor que tener manantiales y tener de todo. Y la deciden a ella como patrona, y entonces Poseidón se cabrea hasta que llega Zeus y le dice, tranquilito, le da un rayito y ya se ríe. Y por eso se supone que es el mito que aparece en la parte de atrás, en la parte oeste del Partenón, y es lo que da un poco, es el mito fundacional de Atenas, que explica por qué se llama así y por qué tenían un olivo sagrado. Y ahora ya podéis ir con toda vuestra... ahí a decir, yo sé lo que aparece aquí en el Partenón y vosotros no flipaos. Se lo decís hasta el guía que os lo explique. Bah, no tenéis ni idea. Del free tour, ¿no? Esto ya lo sabía yo. Que, pues nada, joder, muy interesante como todas tus secciones, Rola, ¿verdad? Es que yo creo que ha quedado bastante claro, conciso, muy bien este Sí, mito. has aprendido de Atenea. Atenea, joder. Un poquito. Y así que nada, oye, el becario, que dale a la música un poco, anda. Pasamos al siguiente sección. Volvemos con la sección de De mi cosa favorita en el mundo, Eduardo. ¿Qué? Las muertes. ¿Te De las gustan muertes. Las muertes. Recordemos que quien habla en estos momentos es nuestro técnico de sonido. Jorge No Sanz. es que Jorge Sanz haya cambiado de forma tan radical, sino que nos ha abandonado durante este fin de semana y ha venido aquí Jorge Sanz. Vivi a hablar. Mutea este, becario, mutea. Te podemos llamar Jorge a partir de ahora. Me puede llamar como te la gana. Sí, ya estoy acostumbrado a todo. ¿De qué vienes a hablarnos hoy? Hoy vengo con muertes variadas, diversas y de todo tipo. Pero todo esto viene incluido en la historia de un hombre llamado Taige Otesen Brahe. No sé si a algunos suena. Máquina. Es más conocido como Tycho Brahe. ¿Y quién es este hombre? Este hombre es un astrónomo bastante importante por sus cosillas, pero aquí no venimos a hablar de esas cosas, eso es cosa de Miguel. Vale. Yo vengo a hablaros... Por nombre suena más a jugador de baloncesto. La verdad que tiene un nombre bastante guay. Bueno, Brahe. este hombre nace el 14 de diciembre de 1546 Sí, efectivamente. Ya tiempo, ya. en Nustrup, Escania. ¿Sabéis quién están también en Escania? Gonzalo. Gonzalo. Nuestro Gonzalo. querido Gonzalo. El Conexión compañero del el compañero de los croissants ardientes. Y que, añadiendo un apunte, ha elaborado esas camisetas, esas maravillosas camisetas FICA. Que Daniel Ross las ha puesto al revés y no se ve. Te lo juro. Esto está sucediendo. Sí. O sea, esto ha sucedido. O sea, ¿qué cojones, tío? O sea, ¿cómo? Tío, esto
Yo creía que la habíais cambiado luego. Bueno, vamos Pues a seguir. ahora luego evolucionando. en la parada qué la vergüenza, cambiamos. tío. Bueno, No, pero esto es mejor porque todavía le va a dar más publicidad. sí, porque- Este efecto. las camisetas blancas son la polla. No, son muy buenas. ¿Puedo continuar? Sí, por favor. Vale, pues este hombre es el hijo mayor. Bueno, la ciudad esta de Scania, la región sur de Suecia, antiguamente era de Dinamarca. Entonces, este tío era el hijo mayor de una familia nobiliaria, pero a la edad de 1 año se fue con su tío Jørgen Brahe, que estuvo. Con el que estuvo. Bueno, ese hombre no tenía hijos, tenía mucho tiempo libre y decidió criarlo. Entonces está con él hasta los 13 años, cuando va a la Universidad de Copenhague a aprender latín y movidas así. Entonces, 1 año después se pronostica un eclipse, sucede, y Tycho Brahe le explota la cabeza. Y dice, vamos a ver, esto es una locura. O sea, hemos dicho que va a pasar y ha pasado. Entonces, desde ahí dice, voy a dedicarme a ser astrónomo, me interesa ver qué pasa en las estrellas. Entonces sigue con sus estudios, se va a la Universidad de Leipzig, un par de años después, y allí se empieza a dar cuenta, al ver la conjunción entre Júpiter y Saturno, de que los cálculos que se habían hecho sobre los astros estaban como el culo y se empieza a mosquear mucho, porque nadie se había dado cuenta de que esto estaba mal. Entonces, él sigue ahí con sus movidas y en 1565, por orden de su tío, regresa a Dinamarca porque estaba la guerra entre Dinamarca y Suecia. Entonces el tío se preocupa un poco y dice, mira, vente para acá, que yo estaba ahora mismo en la guerra y está un poco jodida la cosa, así que vente. Ese mismo año se muere su tío. Empiezan las muertes ya en esta historia. Su tío se muere porque el rey de Dinamarca... Hamlet. No me acuerdo cuál era. A lo mejor era otro. A lo mejor era otro. Se cae en un ataque al castillo, se cae al foso y el tío se tira a rescatarle para que no se ahogue, pilla un catarro que flipas y se muere. Aquí empieza lo bueno, porque aquí es cuando el señor Tycho Brahe hereda todo el dinero de su tío. Entonces empieza a tener mucho dinero, varias casas, y a este hombre le gustaba la fiesta. Era un tío al que le iba a la fiesta. Y justo 1 año después se encuentra con un aristócrata llamado Maderuk Parsberg, con el que tuvo una discusión, no se sabe muy bien por qué. Se cree que era porque se estaba haciendo mofa de una predicción que había hecho Tycho Brahe sobre la muerte de un muerto, que entonces era estúpido. Y otros dicen que es porque tenían un simple desacuerdo matemático, pero la cosa es que acabaron en un callejón dándose espadazos. Uf, Vale. buen beef, ¿eh? Sí, sí. Se cree que ganó Tycho, que Tycho mató a este hombre, pero el señor Maderuk les dio un golpe en la nariz y le saltó un cacho de nariz. Un cacho gordo. La parte de arriba de la nariz a tomar por culo. Como a Tycho le sobraba el dinero, se decidió hacer una prótesis que él decía que era de oro y plata. Pero años después, que se le exhumó y demás, se vio que era de latón, simplemente. Pero hombre, tenía ahí su cacho de nariz metálica. La buena timada, la verdad. Sí, sí, el oro y plata. Era latón. Pero bueno, Tycho era muy rico, ¿vale? Y le encantaban las fiestas, le encantaba tener una vida holgoriosa. Hasta el punto de que un día se cruzó con un bufón enano Hostia, ojo. llamado Jep, Ojo. que a Tycho le apreciaba mucho porque creía que tenía poderes de clarividencia, ¿vale? Pero a pesar de que le apreciaba mucho, como no podían comer en la mesa junto al bufón, el bufón comía debajo de la mesa, porque le quería tanto que quería tenerle siempre a su lado, ¿vale? Junto a esta graciosa pareja, había varias mascotas. Y esta mascota es la importante, porque vamos a hablar de una cosa un poco curiosa. En una de estas fiestas que hizo, uno de sus amigos, llamado Wilhelm, iba bastante pedo y cree ver por el castillo una criatura con astas, no sabe muy bien por qué, y escuchar a Brahe gritar un nombre, Rix, ¿vale? Pues cuando se lo comenta, Tycho le dice, sí, efectivamente, Rix existe, es un alce, es mi alce. Y desde entonces se da cuenta de que, joder, tener un alce en tu fiesta, eso lo hace llevar a otro nivel la fiesta. Entonces empieza a llevar a ese alce a todas partes. Hasta que un día
un noble le dice, tráetelo y nos montamos aquí un fiestón en mi castillo, vamos, de fliparlo con el alce y todo el rollo. Entonces, al alce le echaban, en el abrevadero le empiezan a echar alcohol, echan de todo, el alce se pilla un ciego que flipa, de hecho se cree, se está escrito, que el alce era muy aficionado a la cerveza. Total, que el alce, con todo su pedal, sube un montón de escaleras, pero cuando las intenta bajar, eso no se da tan bien. Ahí el alce se precipita para abajo, se engancha con las escaleras, se parte el cuello y ahí se acaba la vida de Rix. Joder. El alce borracho de Tycho Brahe. Madre mía. Pero esto no acaba aquí. Tycho sigue con sus investigaciones, que hace mediciones muy certeras para la época. Sí, la verdad. Pero cree que el Sol y la Luna orbitan alrededor de la Tierra y que el resto de planetas orbitan alrededor del Sol. Es que era... Un jaleo, ¿no? Siempre había intentaban siempre ahí como ponerle parches a todo. Sí, pero esto va muy bien porque tenía unas mediciones súper buenas que luego fueron muy De hecho, observó una supernova y por esa época se creía que el cielo, las estrellas no cambiaban, que siempre estaban ahí y Tycho se dio cuenta de que no, que había una cosa que brillaba ahí y que luego dejó de brillar. Entonces, vamos ya con su muerte. En sus últimos años investiga junto a Kepler. ¡Ojo! Mítico. Se junta ahí con O sea, Johannes Kepler Kepler. utiliza sus mediciones. Claro. De hecho, un año antes de morirse, 1600 justo, llega a su alianza con Kepler y no se llevaban del todo muy bien, por lo visto, había ciertos problemillas. Pero en 1601, el 24 de octubre, bueno, no el 24, el 13 de octubre. Efectivamente. Tycho está en un banquete en Praga y por temas de protocolo no se puede levantar de la mesa para ir al baño. Y como ya hemos dicho, Brahe le gustaba mucho beber y demás. Entonces, en un momento dado, Tycho Brahe nota un dolor muy fuerte en una parte de su cuerpo cercana a lo que vendría a ser la zona de la vejiga. No se encuentra muy bien y tras 11 días muere porque le había explotado la vejiga al no levantarse para ir al baño. Sí. Sumum de la Durante una época se pensó que fue envenenado con mercurio, pero en 2013 se exhumó su cuerpo, se descubrió que la nariz era de latón, que su muerte era porque le había explotado la vejiga realmente, y bueno, pues aquí se confirma que el señor Tycho Brahe murió por exceso de orines en su vejiga. Pero eso puede ser posible. O sea, yo me lo contaste el otro día y a mí ¿no? O sea, tú te estás meando mucho y te explota la vejiga. Puede no pasar, me lo creo. ¿no? ¿Puede pasar, tú crees? Claro, en los Simpsons le pasa al abuelo. Bueno. ¿Por qué pero no va a pasar? O sea, quiero decir, ¿no te meas antes de que se te explote? Ya, puede ser. No lo sé. Si hace presión, yo creo. Yo, por lo que he leído, sí que es posible que, Sí que es posible, es que yo no me lo te creo. pete la vejiga. Pues todo es intentarlo un día. Vamos a preguntarle a alguien que sepa de esto el próximo día, pues que nos lo confirme, ¿no? Claro. A lo mejor. Sí. Que nada, que muy interesante la verdad lo que nos has traído. A mí me ha Si te recordado- pones superglue en... A lo mejor... apáguele a este. Que- Con una cuerdecita, a lo Claro, mejor. a mí me ha recordado a la favorita de Yorgos Lanthimos, en las escenas esas que juegan con los patos. Esta aristocracia, ¿cómo es? Sí, pues es que ese tipo de cosas seguro que pasaban, tío. Sí. O sea, yo creo que lo tenemos muy idealizado con los caballeros y tal, pero vamos. Tenía un alce y un enano, ¿eh? Ojo ahí, al bueno de Tycho. ¿Te imaginas a nuestro señor Felipe ahí, Sí, ciego? totalmente, claro que me lo imagino. Liando la pase. parda, Claro que me lo jugando imagino. canutos. Y bueno, que ya está. Pero yo creo que los canutos no son para él. Mejor de cocaína. Bueno, ya el becario ha puesto la música, así que hasta luego. O ha bajado del cielo una nave espacial, aura celestial, nave sideral, pone el pie y hace tierra, ahora crece la hierba, ha llegado a la tierra una especie brutal, otros parámetros, otra moral, no tropieza dos veces en piedra. Bueno, estamos de vuelta después de la semana de... ¿Qué pasa? ¿Qué haces haciendo el papel de Eduardo? No, me refiero a que la semana pasada no estuve. Porque Siempre estuvo... que te presento yo. A ver, podemos seguir, no pasa nada. ¿eh? No, corta. No, vamos ¿Seguimos? a cortar. ¿Seguimos? Claro que sí. ¿Qué problema hay?
Venga, 5 segundos de espera, ¿no? ¿Qué dices? ¿Para qué? No lo sé. Que te presente Eduardo y ya está, por favor. Venga, presénteme, joder. O sea, No está incómodo, ¿eh? si aquí no se hacen cortes y esto es todo el tirón. Claro. Esto es Cine Verité. Claro. Que bueno, que... Hola, Miguel. No, es Miguel, que ha vuelto. No soy Álvaro. No es Álvaro. Lo hizo muy bien Álvaro. Agradecerle de aquí a Álvaro que nos contase tantas cosas interesantes sobre Darwin. Pero ya está aquí Miguel. No va a hablar de neutrinos, No, efectivamente. ni Ya, de ya, cosas sácalo. nucleares, No, hoy no. ni de cosas. No. O sea, vas a venir a hablar de cosas, Sí. pero de otras cosas. Sí, voy a ¿Qué hablaros cosas? de robotes. Robots. Voy a hablar de Robots. voy a hablar de un Robots. robot súper importante para la humanidad realmente y vamos, es rendirle un homenaje porque últimamente, o sea, bueno, recientemente hemos tenido la noticia de que el robot Opportunity, que es el robot que estaba haciendo la misión de investigación en Marte, pues ha muerto. La misión ha terminado porque el pobre robot ha muerto. 1 minuto de silencio. Sí. Venga. Bueno. Que si no, no hay sentido. Pero ha petado a propósito. No, lo que ha ocurrido es, bueno, lo iba a contar luego, pero vamos, os No, lo perdón. cuento básicamente, pero sí, lo que ha ocurrido es que tiene unas placas solares el robot y en Marte lo que hay son unas tormentas de arena súper tochas y lo que ha pasado es que pues las placas solares han quedado totalmente tapadas por el polvo y ya no hay manera de hacerlo funcionar. Entonces, bueno, pues... Pero es impresionante este robot porque, vamos, yo diría que es una de las máquinas más importantes que ha creado el hombre y que mayores conocimientos han aportado al conocimiento en este caso de Marte, que es el planeta más cercano que tenemos y que, bueno, que nos ayuda a entender muchísimo del espacio y bueno, pues... ¿Y eso por qué? eso. Cuéntanos. Pues os cuento. Bueno, este robot es lo que se llama, es bueno, llegó en la fecha exacta es el 25 de enero de 2004, llegó a Marte con la idea de que llegó con otro robot que se llamaba Spirit, con un gemelo suyo que se llamaba Spirit, y su idea era vivir en Marte unos 90 días, simplemente, una misión de 90 días para hacer un poco de reconocimiento y tal. Y ha acabado durando la misión 15 años. O sea que ha sobrepasado totalmente las expectativas de la misión y bueno, pues han podido hacer descubrimientos muy interesantes. ¿Y qué pasa con el hermano? El hermano pues ha durado también, pero en 2011 se murió. De la misma forma que este. Efectivamente. Bueno, se pierde la conexión y al final, pues claro, ya no hay muchas maneras de recuperarlo, ¿no? Es Claro, complicado. no vas a ir ahí. Siguen allí. No, hombre, claro, pero que eso es. no vas a ir a recogerlo. Ahí está, eso es un poco complejo la O manera sea, de... no se le va a enterrar. Sí, al final acabará enterrado, pero por la propia dinámica de Marte. Entonces, pues bueno. Nada, o sea... ¿Qué hizo en estos 15 años? Pues lo que hizo en estos años es darnos un montón de información sobre Marte que desconocíamos, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos más o menos un poco de Marte, para poner un poco en situación? Marte es un planeta que es rojo. Bien, sí, efectivamente. Realmente lo que es rojo es el polvo que hay alrededor, pero bueno, que es óxido de hierro y tal. Realmente por debajo no hay. O sea, es un polvo que lo recubre, pero la superficie no es roja como tal. Pero bueno. Lo que ocurre con Marte es que es un planeta pequeño y que no tiene dinámica interna como la Tierra, ¿no? La Tierra sí que tiene una dinámica interna, dentro de eso tiene un núcleo fundido, tal, tiene una dinámica de tectónica de placas, no sé qué, y eso hace que la superficie de la Tierra se vaya todo el rato regenerando, ¿no? Entonces, eso en Marte ahora mismo no lo hay, y eso hace que pues, la superficie de Marte es prácticamente un desierto. Eso es lo que es ahora mismo. Pero, sin embargo, sí que hay evidencias de que en el pasado hubo ese tipo de actividad, ¿no? Geológica. Por ejemplo, tenemos el volcán más grande del sistema solar, que es el Monte Olimpo. Efectivamente. El Monte Olimpo, Ahí está Atenea. que tiene 21 kilómetros de altura. ¿Y por qué tiene 21 kilómetros de altura? Pues básicamente demuestra que no tiene tectónica de placas, pero que sí que hubo actividad volcánica. Claro, porque eso es como como un volcán interno que lo que hace es que siempre
empieza a pegar, tiene actividad de lava siempre en el mismo punto. Entonces eso no se mueve. Aquí lo que tenemos en la Tierra es que las placas se mueven y entonces a lo mejor se te forma una isla de volcán, un montón de islas que son volcanes y tal, como por ejemplo Hawái. Allí lo que tienes es un volcán enorme que siempre empieza ya a pegar y entonces se te forma un volcán gigantesco. No sé si me he explicado. 21 kilómetros de volcán, ¿eh? Sí. O sea, impresionante eso. Es un buen tocho. Efectivamente. Y entonces... O sea, para poner un ejemplo, el Everest mide 8 kilómetros, 8.000 metros, 8.800, casi 9.000. Y esto 21 kilómetros. Claro, 21 kilómetros. Pero aquí tenemos Qué agua. bestialidad. Lo calculamos sobre el nivel del agua. Venga, ¿no? voy a hablar sobre esa... Bueno, sí, de acuerdo. Efectivamente, sí, hay puntos más altos. Eso es cierto lo que dice Ross. Hay pero puntos bueno. más altos en la Tierra que en Marte. De hecho, el Teide es uno de los volcanes más altos con respecto a lo que es la base. Ajá. Pero bueno, ese es otro tema que ya hablamos otro día porque si no nos liamos. Vale. Porque sobre esta superficie tan compleja de trabajar es donde el Opportunity pues hizo todos sus descubrimientos y se pegó sus buenas leches también y tal. Bueno, no se llegó a caer porque si no eso es complicado luego levantar. Pero se quedan, o sea, gracias al trabajo de los ingenieros que tuvieron que hacer hasta maquetas en la Tierra para tratar, por ejemplo, a veces el robot se quedaba encallado en este tipo de superficies y tal, ¿no? Entonces había que hacer maquetas en la Tierra para que el robot para intentar reconstruir las maneras en las que luego podemos mover el robot en esa misma una superficie similares y en tal. el desierto de Arizona, ¿no? Por ahí se hacen Sí, pruebas de ese tipo. O maquetas, la verdad es que no sé exactamente muy bien cómo lo harán, pero efectivamente este tipo de cosas tenían que hacer. Y pues el robot, entre las cosas que hizo fue abrir zanjas para estudiar el suelo, el terreno, hizo estudios geológicos en los cráteres, porque Marte tiene un montón de cráteres, también relacionado con que no tiene dinámica interna, ¿no? Porque no se regenera, ¿no? Al final los cráteres que llegan, todo eso, ahí se queda. Los meteoritos que llegan y tal. Entonces hizo estudios en los cráteres de cómo está formada los estratos de la Tierra y tal, para ver, y entre las cosas que descubrió es que pudo haber posibles evidencias de que hubo agua en el pasado, fluyendo sobre Marte, ¿no? ¿Cuáles son algunas de estas evidencias? Pues algunas de estas evidencias son, por ejemplo, rocas que tenían huecos típicos de evaporación de agua por procesos de erosión, ¿no? Que se han estudiado también en la Tierra, ¿no? Pues rocas que al evaporarse el agua que tienen dentro, pues dejan ese tipo de surcos y de huecos. La presencia de minerales y como por ejemplo la hematita o la jarosita, que son minerales que presentan pues sulfatos y óxidos de hierro que están hidratados, ¿no? Que es necesaria la presencia de agua para que existan este tipo de minerales, ¿no? Y eso lo descubrió nuestro amigo el Opportunity. El buen Opportunity. El buen Opportunity. Y la verdad es que es impresionante todo lo que consiguió, sobre todo porque la misión se esperaba que durase eso, 90 días solamente. Así que es una pasada. Y... ¿Qué le pasó al pobre? Os cuento un poquito sus últimos días. El 10 de junio de 2018 tuvo que entrar en hibernación porque se levantó ahí una tormenta de arena que lo flipas, que era terrible y lo tuvieron que apagar porque básicamente entre las cosas por las que ha sobrevivido es porque muchas veces había que pararlo porque las condiciones eran terribles. Entonces, durante todo el final del 2018 se intentó volver a conectar con él y tal para volver a encenderlo, pero no se pudo recuperar la conexión. ¿Qué pasa? ¿Qué te ríes de mí? Que da un golpecito tu cable. Ya, es cierto, sí, lo estoy anotando. Se intentó volver a conectar con él durante finales de 2018 y tal, y ya joder, no apunto la fecha, ¿cómo es posible que no la haya apuntado? ¿El 15? Bueno, creo que es el 15 de febrero o el 9 de febrero de este año, de 2019, se ha vuelto a intentar conectar por unas 800 veces y ya se ha dado por... Unas 800 veces. 800. Sí, digamos que a lo mejor han intentado hacer conexión 800 veces para ver si funcionaba realmente. Han dicho ya, esto ya, si ya no se enciende por estas, damos por finiquitada la misión. Decir que, simplemente para terminar, este robot ha sobrepasado con creces la mayor distancia recorrida por un robot en otro planeta, planeta o no territorio terrestre, ¿no? Porque en la Luna también ha habido, digamos, caminos de robots y tal, pero Opportunity hizo 42 kilómetros sobre la que no parece mucho en tantos años, pero bueno, teniendo en cuenta que mucho tiempo estaba parado
y apagado, y que va pues muy lentito el pobre, pues oye, la verdad es que está bastante Oye, bien. que lo suyo hizo. Sí, jolín. Joder, pues... Así que Ese buen Desde robot. aquí honramos a Opportunity. le honramos totalmente, sí. Sí. Pues nada, la verdad es que es muy interesante. Nos alegramos de que estés de vuelta con nosotros aportando estos grandes conocimientos sobre la ciencia. Sí. Y nada, becario, dale a la música y nos vemos en el siguiente programa de La Placita. Hasta luego, chavales y chavalas. ¡Queremos!